Qué bueno, sean bienvenidos. Es un privilegio tenerlos, es un privilegio que podamos estar hoy compartiendo y hablando un poco. Estamos en la quinta parte de nuestra serie y hoy va a ser un día increíble, va a ser un día muy bueno. Creo que sin duda podemos hacer algo que nos va a ayudar mucho y que vamos a poder conectar para aprender un poco más sobre estas semanas que hemos estado hablando. Y llega a mi mente algo que creo que tal vez a ti te ha pasado, o a mí, yo estoy seguro que a mí me ha pasado, pero que se vuelve un común dentro de una iglesia, dentro de una congregación. Y es el hecho de ser un santurrón. Yo no sé si te ha pasado que te has comportado tal vez como un santurrón. Y si tú estás viniendo hoy por primera vez, déjame decirte algo. De seguro en algún momento te encontraste con alguien así. Y ser un santurrón es como tener una mirada, tener una perspectiva, una forma de ver las cosas y que esa manera de ver las cosas sea la única manera sobre la cual los vemos y actuamos de esta forma. Yo estoy bien, tú estás mal. La manera de ver las cosas es como yo las veo. Y si la ves de manera distinta, entonces puedo empezar a pensar que tú no estás en el mismo barco. Y al decir verdad, ser un santurrón no nos queda bien. Ser un santurrón y llenarnos de hacernos autoconscientes de que tal vez estamos viendo la forma desde un solo punto de vista, tal vez no nos ayuda mucho. Ahora, para iniciar, a mí me gustaría que todos por un momento pudiéramos entender que de una u otra manera hemos sido santurrones. Tú me entiendes, ¿verdad? Así que dile a la persona que está a tu lado, dice, eres un santurrón, pero así con delicadeza, como para que no se ofenda. Sí, porque aunque nos cuesta admitirlo y aunque muchas veces actuamos como santurrones, no nos gusta que nos los digan. Y eso es un poco lo que vamos a estar conversando en la mañana de hoy. ¿Cómo Jesús quiso relacionarse con nosotros? ¿De qué forma Jesús? ¿Será que somos autoconscientes de eso en que muchas veces nos podemos comportar de una manera que tal vez está alejando a personas de conocer a Jesús? Que tal vez si tú te estás reconectando con la fe, tú dices, oye, es verdad, pero hay personas así que me han hecho alejarme. O si tú estás dentro, no te estás haciendo consciente que muchas veces puedes moverte hacia un lado y volverte un santurrón. Entonces, vamos a estar conversando. Estamos en la quinta parte de nuestra serie Investigando a Jesús. ¿Cómo sabemos y por qué lo seguimos? Y lo que hemos hecho durante esta serie, hemos estado hablando de un hecho. Hemos estado hablando de un hecho y todo se centra y todo se basa en un hombre, Jesús de Nazaret. El cristianismo, como lo conocemos hoy en día, existe por la figura de Jesús. Por la figura de Jesús. Jesús de Nazaret marca un antes y un después y hemos hablado durante la semana, hemos hablado de esto. Yo estuve explicando hace unas 5 semanas atrás un poco de dónde venía y cómo la Biblia se construye 300 años después del hecho de la resurrección y cómo eso nos hace entrar en un camino de fe, en el camino de fe que estamos hoy. Y la pregunta que hemos querido responder durante esta serie ¿es Mateo, Marcos, Lucas o Juan un relato confiable de eventos reales? Lo que escribe Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿es real? ¿Es confiable lo que ellos han escrito? Y hemos pasado, y hemos visto, y hemos buscado esa iniciativa. Y nos detenemos o nos empezamos a detener en hablar de un libro o de una carta de Lucas. Y eso es lo que hemos estado investigando. Ahora, hay que estar consciente que Lucas no simplemente estuvo un día y decidió, ok, aquí estoy, voy a escribir el libro de Lucas. Venga a mí, ilumíname. Naturalmente no fue así como ocurrió. ¿Y por qué no fue así? Porque lo podemos leer en la misma carta que escribe. Vemos en Lucas capítulo 1, verso 1, y dice, muchos se han empeñado en hacer un recuento de cosas que se han cumplido entre nosotros. Entonces Lucas comienza su carta diciendo que fueron muchos
que se involucraron en escribir, en hacer un recuento de las cosas que habían ocurrido. Entonces, este hombre escribió basado en hechos. Pero ¿cuáles hechos? Entonces, ¿qué quería transmitir él? Entonces luego dice en el verso 3, tal como no fueron transmitidas por quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Entonces Lucas lo que dice, mira, lo que esta gente que fueron testigos y que han servido desde el principio nos están enseñando, yo lo he investigado y me doy cuenta que es verdad. Me doy cuenta que lo que he estado investigando, que lo que esta gente ha dicho, está escribiendo y ha hablado de que hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret que fue crucificado, que fue crucificado por los romanos, resucitó al tercer día y luego fue visto junto a sus discípulos. Esto es lo que Lucas está escribiendo, y basado en eso, entonces nosotros hoy estamos aquí reunidos. Basado en el hecho de que este hombre, este nazareno, este carpintero, dijo ser el Hijo de Dios, dijo ser el Mesías. De hecho, fue el único hombre caminando por esta tierra que dijo, ¿saben qué? Voy a morir, me van a crucificar, pero no se preocupen, al tercer día resucito. Y lo hizo. Entonces, si un hombre puede predecir su muerte y su resurrección y lo hace, por eso nosotros estamos aquí. Por eso creemos que lo que este hombre dice es verdad. Por eso creemos que lo que Jesús dijo ser es, porque lo cumplió. Y hay relatos que así lo demuestran, hay hechos históricos que así lo demuestran, y es lo que hemos venido haciendo. Y ahora nos encanta porque la pregunta tal vez para hoy es, ¿y cómo Jesús se quiere relacionar con nosotros? ¿De qué forma entonces Jesús deja un legado para que nosotros nos tratemos y nos relacionemos el día de hoy? Y esto me encanta porque vamos a ver algunas historias, porque a Jesús le encantaba contar historias para poder conectar con su gente. Y para contar estas historias nos vamos a involucrar nosotros, pero nos vamos a quedar conectados con esa historia que Jesús está contando. Entonces voy a ir a Lucas capítulo 15, donde Jesús empieza a contar 3 parábolas. Pero vamos al contexto de esas 3 parábolas. Y el contexto de esas 3 parábolas tiene que ver con las personas que están involucradas escuchando a Jesús. Hay un grupo de personas escuchando a Jesús y los vamos a nombrar y los vamos a ir detallando y vamos a ir compartiendo un poco esa historia. ¿Qué te pido? Para que esto funcione, métete en el papel. Métete en la historia. Si algo me encanta cuando leo las cartas, cuando leo lo que Jesús enseñaba a través de las parábolas, es que me gusta meterme en el personaje, saber si cuál de esos personajes que está hablando Jesús soy yo. Y te tengo que decir algo, en esta parábola yo me siento identificado con algunos personajes también, pero ya lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir compartiendo. Miren esto, Lucas 15 en el verso 1 y verso 2 dice, los recaudadores de impuestos y los pecadores. Entonces Jesús está enseñando, pero dice que los recaudadores de impuestos y los pecadores, y esto es maravilloso, y los vamos a colocar aquí. Aquí están los recaudadores de impuestos y los pecadores. Pero fíjate que hay un detalle. Para aquel momento habían los pecadores y habían otros que eran mucho peor todavía, los recaudadores de impuestos. Los trataban diferente. O sea, estaban los pecadores, entonces aquí tenían los que tenían pecado, pero hay otros que son peores, los recaudadores de impuestos. Joven que estás acá, si tu mamá te dice, mi amor, estás pecando, mi amor, mamá, quiero que sepas algo, por lo menos no soy un recaudador de impuestos. Te va a servir, porque, y entonces le explicas, bueno, tú sabes que estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos, que eran peores. Entonces, cada vez que te quieran acusar de algo, tú puedes decir, bueno, pero al menos no soy un recaudador de impuestos. Y era así como lo estaban viendo. Estaban este tipo de personas, los recaudadores de impuestos y los pecadores. ¿Y sabes qué pasaba? Que todos ellos, los recaudadores de impuestos y los pecadores, se reunían para escuchar a Jesús.
Entonces estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos reunidos para escuchar a Jesús. Todos ellos se reunían para escuchar a Jesús. De modo, sigue diciendo, de modo que los fariseos, y aquí está otro equipo, ¿verdad? Los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar. Y esto está genial. Por eso me encanta cómo enseñaba Jesús. Fíjate que ya empezó y agrupó a dos bandos totalmente opuestos dentro de la misma historia. Entonces empezó a agrupar y dice, mira, ¿sabes qué? Estos que estaban aquí, que eran pecadores, que eran recaudadores de impuestos, que nadie los quería, estos que están aquí se juntaron para escuchar a Jesús. Mientras que había otro grupo que estaba viendo lo que estaba pasando y se juntaron a murmurar, que eran fariseos y maestros de la ley. Ahora, ¿qué murmuraron? Y murmuraban cosas como esta. Dice, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Y esto es lo que decían aquí nuestros amigos fariseos y maestros. Decían, ay, mira este hombre. Así lo trataban, este hombre. No decía, ay, el Mesías, Jesús de Nazaret, el maestro, el que ha sanado personas, el que ha dicho que ha venido. No. Ellos lo trataban, mira este hombre. Tú sabes, ¿no? Así como cuando tu esposa te dice, ese hijo tuyo. Más o menos se escuchaba así dentro de lo que los fariseos querían decir, ¿no? A ese hombre. ¿Sí? Entonces, estaba este hombre, pero al decir verdad, escucha, al decir verdad, nosotros lo que necesitamos ahora mismo descubrir es en qué bando estamos. ¿Cuál sería nuestro bando? Si nosotros nos midiéramos, entonces fíjense cómo lo vamos a hacer. Ahora yo voy a hacer una encuesta, pero antes de hacer esa encuesta yo quisiera ver que todo funciona bien. Entonces me gustaría que tú levantaras tu mano. Levanta tu mano. Ok, sí funciona, sí la puedes levantar. Sí, porque hay veces que uno dice, levanta la mano y la gente... Sí, entonces uno lo que quiere es saber si realmente la pueden levantar o no la pueden levantar. Entonces, ya que veo que pueden levantar su mano, me encantaría que pudieras participar conmigo. Te voy a hablar del primer grupo de personas del que Jesús está hablando. Y a veces a nosotros nos pasa así. Y te voy a hablar con el cual yo me identifico. Que es este tipo de persona que está de este lado y dice, ¿pero por qué la gente actúa así? ¿Pero por qué hace eso? ¿Pero por qué si él? ¿Pero por qué? ¿Pero hasta cuándo? Pero ya yo no entiendo, ya yo no sé qué hacer, se lo voy a entregar. Y hay un grupo de personas que actúa naturalmente de esa manera. Y te digo, yo me he visto actuando de esa forma. Yo voy caminando siguiendo a Jesús y digo, Señor, tú eres bueno, tú todo lo puedes, tú vas a transformar a las personas. Pero a veces veo cómo la gente se comporta y digo, Señor, ¿por qué? Si tú eres así, levanta tu mano. Si estás conmigo en el equipo, por favor. Qué bueno, una iglesia llena de fariseos, tan bello. Tan chévere. Y hay otro grupo de personas que está de este lado, que son las personas que simplemente sienten, es que Dios no es para mí. Es que mira cómo soy yo, mira de dónde vengo, mira todo lo mal que he hecho. Mira todo lo que me ha pasado. Yo siento que realmente que Jesús no lo hizo por mí. Me cuesta y estoy trabajando por reconectarme con Dios. Pero lo que siento realmente es que no soy justo. Es que no llego a la altura, no llego a estar a la estatura. Y si tú te identificas con lo que yo estoy diciendo, a mí me encantaría que levantaras tu mano. Si te identificas, gracias, muchas gracias, qué bueno. Sí, es que ya los otros levantamos la mano en el primero, entonces nos quedamos. Pero hay gente que está viendo esto online, que todos están levantando la mano, así que damos gracias a Dios por ellos. Y fíjate que eso es lo que está pasando. Hay dos tipos de personas. Hay unas personas que dicen, no es para mí. No es para mí. Y hay otros que aunque conocen y saben que sí es para ellos, muchas veces estamos mirando y estamos siendo piedra de tropiezos para otros. E increíblemente, hay cristianos malos que le pasa a la gente buena. Hay cristianos malos que les pasa a la gente buena. Hay gente buena que se consigue con cristianos malos. Y lo que hoy queremos entender es
¿cuál soy yo? ¿Y qué es lo que Jesús quiere? Y cómo Dios, cómo Jesús quiere que nos relacionemos. ¿Cómo quiere que yo empiece a ser parte de lo que, de esta historia? Y Jesús lo está haciendo a través de esta enseñanza, de esta parábola que le iba a dar a estas personas que estaban allí, que se sentaron, que pudieron sentarse a escuchar. Aun cuando ellos no estaban de acuerdo, decidieron sentarse a escuchar a Jesús. Ya los pecadores decían, vamos a escucharlo, este hombre algo trae. Y por otro lado, esto lo querían escuchar porque querían matarlo. Así que decidieron escuchar y Jesús decidió enseñar a través de historias. Y vamos a escuchar estas parábolas y me encanta porque Él empieza a contar. Entonces cuenta la primera parábola y dice, vamos, supongamos que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas. Entonces quiero que te metas en el papel por un momento. Te dicen, no, Fran, 100 ovejas y pierdo una. Es que yo no entiendo todavía eso, no sé cómo es eso de tener 100 y perder una, no lo veo. Entonces quiero que te pongas en un contexto, quiero que traerte en un contexto diferente. Veámoslos en hijos. Supongamos que tienes 3 hijos y pierdes uno. Y veámoslos en gasolina. Supongamos que tienes 5 bidones de gasolina y se te pierde uno. Ah, ya lo entendiste, ¿verdad? Ahora sí, ay, sí, se pierde uno. Ustedes son una cosa seria. Pero mire, entonces, si te perdió un bidón, ¿qué haces? Volteas la casa, busca por todo, porque ese bidón tiene que aparecer. Entonces, ¿por qué? Porque realmente no se ha perdido. No se ha perdido. Tú dices, no, tiene que aparecer. Tú no agarras y dices, bueno, yo tenía 3 muchachos, se me perdió uno, bueno, me quedan 2. Sí, menos boca que alimentar, mejor todavía, no, es más negocio. Y los hijos que estaban quitando. Entonces, pero no te preocupes, no es eso lo que voy a enseñar. No voy a dejar que te pierdas, no voy a dejar que te pierdas, tranquilo. Déjame ahí que voy contigo. Voy a decir que te van a rescatar. Entonces, realmente no es eso lo que hacemos, no abandonamos lo que perdemos. Realmente lo que perdemos y nos interesa, vamos y lo buscamos. Lo que perdemos y es valioso para nosotros, vamos y lo buscamos. Y Jesús estaba enseñando sobre esto. Y lo que quería hacerle entender era que era muy valioso que todos fueran encontrados y que ninguno se perdiera. Dice más adelante en el verso 7, dice, les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Aquí Jesús está hablando y los primeros que meten el paquete es a los fariseos, a los pecadores y cobradores de impuestos. Y aquí los fariseos y los pecadores por este lado dicen, hey, buenísimo. Pero los fariseos por este lado dicen, pero porque por eso es que este hombre no es. Mira lo que está diciendo. Y eso dice, ¿sabes qué? Hay más alegría por uno de ellos. Hay más alegría por uno de ellos. Y fíjate, y si tú estás viniendo hoy por primera, segunda, tercera vez, y quiero decirte algo, hay más alegría por ti en el cielo cuando decides arrepentirte y reconocer al Señor Jesús como tu Señor y Salvador que por mí. La pregunta que necesitamos responder ¿es así como vemos a las personas que no son tan rectas como nosotros? ¿Es así como estamos viendo con la misma alegría que puede haber en el cielo por aquella persona que se arrepiente cuando estamos de este lado? Es así como yo lo estoy viendo, es de la forma en que Jesús se lo está explicando a esta gente que está reunida, donde estaban los pecadores, cobradores de impuestos, donde estaban los fariseos murmurando por lo que estaba haciendo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo lo vemos nosotros? Y entonces Jesús está explicando y le está diciendo todo esto y la gente está como sorprendida, pero está como, tú sabes, y ponte en el zapato histórico de esta gente. Estos fariseos no se juntaban con ellos, no querían. Y ellos por muchos años se mantuvieron creyendo que realmente no servían, que no podían tener esa salvación, que no podían tener ese arrepentimiento. Ese era el contexto histórico.
por el cual se escribe esta carta, pero al decir verdad se compara e incluso se parece mucho a la realidad de hoy, donde estamos personas dentro de una iglesia que simplemente pensamos que no somos, que la gente no es digna de estar en la presencia, cuando no funciona así. Cuando realmente tenemos que entender que en algún momento nosotros estábamos perdidos. En algún momento alguien nos hizo la invitación y nos trajo. Nosotros caminamos y pudimos llegar. Y qué bueno que podamos llegar y mantenernos en rectitud, que podamos mantenernos en lo que el Señor nos espera. Pero una cosa es mantenernos rectos, dignos, pero también hacernos conscientes de que así como nosotros fuimos rescatados, necesitan muchas personas ser rescatadas. Y que aquí hoy, en este lugar hay personas que necesitan ser rescatados, que vienen y no se sienten capaces, no se sienten dignos. Así como te sentías tú y como me sentía yo hace algunos años. Y el Señor Jesús lo que nos dice es, mira, hay alegría cuando esta persona puede acercarse. Hay alegría cuando esta persona puede venir y estar en la presencia de Dios. Y eso es súper valioso. Y Jesús sigue hablando allí y tal vez se da cuenta que dentro de la multitud hay otra figura. Y Él sigue contando historia. Entonces dice, o supongamos que una mujer, y va a la segunda parábola, o supongamos que una mujer. Y tengo que, hoy lo leemos, y tal vez leerlo bajo el lente que lo podemos ver hoy, nos podemos decir, bueno, una mujer, no hay problema con eso. Mujeres, hombres, no hay problema con eso. Pero en el contexto que Jesús lo está diciendo, sí había una implicación. Porque para esa época, las mujeres no tenían voz, no tenían voto. No eran consideradas. Así que imagínate a Jesús con los pecadores, recaudadores de impuestos, los fariseos, maestros de la ley, y ahora dice, o supongamos que una mujer. Ahora estos dos dicen, ¡ah! Se volvió loco. Y las mujeres hacen esto. Va a hablar de nosotros. ¡Qué bueno! Nos tomó en cuenta. Y empieza a explicar también una parábola. Dice que esa mujer tenía 10 monedas de plata y pierde una. Imagínate que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. Entonces él explica todo lo que hace. Y a mí me gusta ponerlo en contexto. Mamá, que estás acá. Imagínate que tu hijo, ¿a quién se le ha perdido un hijo en un centro comercial? Levante su mano, se le han perdido. Eso, tan bello, esos muchachos. Se nos han perdido muchachos en los centros comerciales. Mamá, que estás acá. Se te pierde un hijo en un centro comercial, en una plaza, en una calle, caminando por la 20, por el centro. ¿Qué hace? Te vuelves loca buscando a ese muchacho. Levantas todo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, muchacho? ¿Dónde estás, muchacho? Y eso es lo que Jesús dice. ¿Sabes lo que hace esa madre? Lo busca. ¿Sabes qué hace esa mujer? Busca, busca, busca. Y hay alegría cuando la encuentra. Hay un regocijo, hay una alegría cuando logra encontrar, en este punto él habla de la moneda. Cuando logra encontrar la moneda, entonces la mujer se alegra. Y ahora también coloca a la mujer dentro de ese mismo contexto. Y aquí ya los fariseos y los pecadores y los fariseos ya empiezan como que, ¿pero por qué habló de la mujer? Cuando Jesús realmente participó. Y escucha, coloca a la mujer como esa buscadora de las personas perdidas. Coloca a la mujer en el mismo rol de buscar a personas que están perdidas o buscar algo que está perdido. Y él se estaba refiriendo a personas, simplemente a personas. Y termina esa historia, entonces ya metió a las mujeres, tenemos a los fariseos están de este lado, los fariseos que están aquí, los pecadores, y tenemos a las mujeres. Vamos a colocar las mujeres aquí, porque Jesús sigue estando aquí en el centro, Él sigue estando en el centro de todo, Él tiene todo dominado. Y empieza a contar una tercera historia. Y empieza a hablar de un hijo, y entonces le dice, supongamos que hay un hijo, hay 2 hermanos, y el menor decide pensar por un momento, oye, si mi papá me diera la herencia, papá que estás acá, imagínate que llega tu hijo hoy y te dice, papá, ¿tú me vas a dar herencia? ¿Qué pensarías de tu hijo? En ese contexto, Jesús está hablando y entonces ahora los pecadores y los fariseos entienden exactamente lo que hay que hacer. Hay que matar a ese muchacho.
Hay que apedrearlo porque ese muchacho desea que su papá muera para que le dé la herencia. Ese muchacho lo que está deseando es que su papá muera porque él quiere disfrutar de la herencia que le va a dejar el papá. Pero tiene una mejor idea, no trata de ese punto y dice, papá, va y se reúne, papá, dame la herencia que me toca. Dame lo que me toca de herencia. ¿Sabes qué hizo el papá? Repartió sus bienes entre los dos. El papá entregó la herencia. Y aquí están esta gente brava. Pero ¿cómo es posible que lo haya entregado si hay que apedrearlo, si no, ese muchacho no se merece? Y simplemente el papá decide entregar y dar la herencia que el hijo le estaba pidiendo aún en vida. Y ustedes, si no han escuchado la historia, pueden ir ahí a Lucas 15 y leerla completa, pero te hago un resumen. Básicamente este muchacho se fue de parranda, rumba, sabor y conga, se gastó toda la plata, tenía amigos para tirar para el techo porque tenía mucha plata, se la rumbió toda, se quedó sin nada. Cuando se queda sin nada, perdió a los amigos, fue lo primero que perdió, porque se quedó sin plata, no tenía amigos realmente. Tenía gente que lo chuqueaba, para ponerlo en contexto actual. Esa es traducción, lenguaje actual. Sí, perdón. Pero básicamente funcionó así. Entonces, estos muchachos había acabado todo y dice que vino una hambruna al lugar, vino una hambruna. Cuando vino esa hambruna, entonces pasó necesidades, calamidades, no tenía nada que comer y decidió buscar trabajo. Cuando decide buscar trabajo, el único trabajo que consigue era como jornalero o alimentando cerdos o criador de cerdos. Y cuando leí esto, yo me ofendí. Y dije, cónchale, pero los criadores de cerdos somos personas honestas que también trabajamos. Pero para aquel momento, en el contexto, no era tan así. Entonces decía que este muchacho intentaba y decía, veía la comida de los cerdos y decía, tengo tanta hambre que como que me voy a comer la comida de los cerdos. Y dice que pasó algo, dice que entró en razón. Y lo que este muchacho hizo, luego de pedirle la herencia al papá y que el papá le entregara la herencia, fue cada vez más ir abajo, ir abajo. Perdió todo lo que tenía. Pasó hambre. Buscó trabajos que para ellos eran horribles, de manera impura. Y yo no sé si a ti te ha pasado que has venido en tu vida y has visto cómo cada vez vas más abajo, más abajo, más abajo. Y lo que dice que este muchacho dice que tuvo un momento de lucidez y entró en razón. Y Jesús está contando esta historia y los fariseos, los pecadores y los fariseos, las mujeres que estaban ahí decían, bien hecho. Eso está por haberle deseado la muerte al papá. Claro, están cosechando lo que sembraron. Claro, porque es que no le podía ir bien. ¿Cómo le va a ir bien si lo que ellos hicieron era pecado? Y aquí entonces todos estaban de acuerdo que lo que estaban haciendo era mal y decían, bien bueno que le pasó eso. Pero dice que este muchacho entró en razón, tuvo un momento de lucidez. Y dice esto, tengo que volver a mi padre. Tengo que volver a mi padre. Y no solamente tenía que volver a su padre, dice, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Dice que emprendió su viaje y se fue a su padre. Iba por el camino y simplemente decía, Padre, no soy digno, no, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, dame un trabajo como jornalero. Padre, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, dame un trabajo como jornalero. Y él iba ahí enfocado en lo que tenía que hacer y eso me conecta porque recuerdo que tantas veces yo he estado en esta posición y he tenido que decirle, Señor, he pecado contra ti. Señor, yo no merezco ser llamado tu hijo. He pecado contra el cielo, he pecado contra ti. Yo no merezco. Pero ayúdame a ser uno de tus obreros. Ayúdame a ser uno de tus obreros. Y ahora en este contexto, estos hombres que estaban escuchando este mensaje y esta historia, entendían lo que se podía venir y decían, ay, ahora sabemos lo que se viene. Viene el hijo con el rabo entre las piernas. Ahora sí lo vamos a apedrear. Ellos sabían lo que haría. Ellos sabían lo que harían. Sabían cómo iban a actuar ellos.
pero no sabía lo que el Padre haría. Ellos no sabían, no se imaginaban, no se esperaban lo que el Padre iba a hacer cuando este hijo llegara y le dijera: papá, escúchame, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, no merezco ser llamado tu hijo, ponme de tu obrero, ponme de jornalero. Ellos no sabían cómo iba a reaccionar el Padre, pero ellos estaban esperando que sucediera lo que ellos pensaban que iba a pasar. Que era simplemente castigar, que era simplemente humillar, que era simplemente no merecer. Dice Jesús contando la historia y esta gente esperando ahí: ahora sí se viene, vamos que le tocó la locha a ese muchacho por desobediente. Dice más adelante en el verso 20, dice: pero cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se llenó de... Y ahí cada uno rellenó con la palabra que mejor le gustara ese espacio. Y ahí se llenó de... Y estaba de rabia, de ira. Y Jesús sigue contando y dice: se llenó de compasión por él. Y me imagino a Jesús diciendo: y se llenó de compasión por él. Y estos hombres escuchando decían: ¡no! ¿Cómo es posible que tú digas eso? ¿Cómo que compasión? Porque ellos no sabían cómo iba a responder el Padre. Ellos simplemente podían responder y saber cómo responderían ellos, pero no como el Padre quería que respondiera. Jesús vino a hacer una conexión, Jesús vino a restaurar, vino a sanar, vino a tener compasión de nosotros. Dice que tuvo compasión por él, se llenó de compasión por él. Y entonces dice que corrió. Ahora imagínate al padre corriendo: corre. Lo agarró y le dijo, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y tú dices: bueno, Fran, está bien porque estaba emocionado, este era un padre. No, pero escucha, lo abrazó y lo besó. ¿Y sabes qué hacía este muchacho? Cuidaba cerdos, cochinos. Era impuro. Así que los maestros de la ley que están escuchando te dicen: no puedes besarlo porque si lo besas eres impuro. Y Jesús de una manera maravillosa le dice: ¿sabes qué hizo? Lo abrazó, lo besó. Se alegró tanto y mandó a hacer una parrilla. Dice que mandó a matar un becerro gordo, mandó a hacer una parrilla. ¡Hace parrilla que llegó mi hijo! Rápido, pero quiero ponerte en este contexto y yo me voy acá. Si a mí me hubiese tocado estar en esa situación, y yo estuviera con el Padre, yo le hubiese dicho: hey, ya va, vamos a esperar una semana. Por si acaso, tú sabes que este muchacho se fue, te quitó la herencia, dale una semana. Vamos a ver cómo se porta, vamos a ver si es verdad que cambió. Vamos a ver si es verdad que se arrepintió, ya va. Así hubiese actuado yo, ese es el consejo que yo le hubiese dado a ese padre, pero no era así. Así que el padre dice: rápido, trae la mejor túnica, la mejor. ¿Cuál fue la que le dio? La mejor. Pónsela. Ponle un anillo en el dedo y ponle sandalia en los pies para que la gente sepa que este es mi hijo. Eso fue lo que hizo este hombre. Y era lo que Jesús le estaba transmitiendo. Y ahora estaban todos ellos por primera vez de acuerdo en algo, que Jesús se volvió loco. Aún siendo ellos pecadores y estos fariseos decían: no puede ser lo que este hombre está diciendo. Y Jesús dice: porque este hijo mío, dijo el Padre, estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y estamos hablando no de pecadores ni de fariseos. Estamos hablando de personas perdidas y personas encontradas. Tú y yo por un momento estuvimos perdidos. Amigo que estás aquí, que nos visitas por primera, segunda, tercera vez, créeme, estamos perdidos. Te lo confieso, hemos estado perdidos. Tal vez la persona que tienes a tu lado hoy ha estado perdida. Tú que nos ves, tal vez conoces personas que han estado perdidas. Hemos estado perdidos. Pero ¿sabes qué ha hecho el Padre?
El Padre ha salido corriendo a tu encuentro, a mi encuentro, y nos ha encontrado. El Padre siempre te ha estado buscando, el Padre siempre nos ha estado buscando y siempre ha estado buscando la manera de encontrarnos, y damos gloria a Dios que tú y yo fuimos encontrados por el Padre. No se trata de pecadores, no se trata de justos. Se trata de personas perdidas y personas encontradas. Y en ese mismo contexto hay un segundo hijo. Hay un segundo hijo. Ese hijo que había hecho las cosas bien. Ese hijo que había estado conectado, que no había fallado, que había sido fiel. Y cuenta que este hijo también llega y se da cuenta que hay una fiesta en su casa. Así que llama a uno de sus criados y le pregunta, hey, ¿qué pasó aquí? Y llega el criado y le dice, te tengo buenas noticias y malas noticias, pero son las mismas. Y entonces le dice, bueno, ¿y cómo es eso? Explícame. Tu hermano volvió. Esa es la buena noticia. Y la mala, que tu hermano volvió. Y tu papá hizo una tremenda fiesta. Y dice que este hermano se llenó de rabia. Se sintió indignado por lo que su padre estaba haciendo por su hermano. Y lo registra Lucas. Y dice que fue a hablar con su padre y le dijo, padre, todos estos años he trabajado como un esclavo para ti y nunca he desobedecido tus órdenes. Padre, todos estos años yo he estado trabajando, he sido un esclavo para ti y nunca he desobedecido tus órdenes. Pero cuando vuelve a casa, ese hijo tuyo, ¿te parece conocido? Cuando llega a casa, ese hijo tuyo que ha dilapidado tus bienes con prostitutas, no le digamos esto a mamá, le matas el ternero más gordo a ese hijo tuyo. Así vas a tratar a ese que se fue, a ese que gastó. Y el padre está allí, lo ve y le dice, tenía que celebrarlo. Tenía que hacerlo, hijo. Tenía que alegrarme. Porque ese hermano tuyo, qué poderoso, ¿verdad? Porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Personas perdidas, personas encontradas. Estamos todos en el mismo lugar. Estamos todos en el mismo barco. E incluso somos hermanos. Aunque a veces los llamamos ese. El Padre dice, no, ese es tu hermano. Ese que tú estás pensando ahora, ese también es tu hermano. Así que ser un santurrón no nos queda bien. Ser un santurrón no nos queda bien, especialmente a nosotros los cristianos. Ser un santurrón no nos queda bien, especialmente a nosotros los que nos congregamos en Global. Ser un santurrón no nos queda bien. La pregunta que podamos responder es, ¿te dan asco las cosas perdidas? ¿O sientes la necesidad de ir y encontrarlas? Como lo hizo el Padre contigo, como lo hizo el Padre conmigo, y como lo quiere hacer contigo, que estás próximo o que tienes muy poco tiempo viniendo a este lugar. El Padre quiere encontrarte. Eso es lo que Él desea para ti. Lo que desea para cada uno de sus hijos. Y ya para ir cerrando este mensaje, quiero dejarnos con este desafío. Y es que podamos ver si en nuestra vida, la pregunta es en tu vida, ¿a quién te resulta más fácil rebautizar? Como perdido. ¿A quién te resulta más difícil, rebautizar como perdido
frente a malo y malvado. Que cuando veas a alguien que tú dices, este guano es más, perdido. Es perdido. Esta persona no es mala, es perdida y necesita ser encontrada. Esta persona lo que necesita ser encontrada. ¿Qué diferencia imaginas que habría si en vez de tratarlo como malo, lo trataras como perdido, esperando a ser encontrado? Hay gente, familia, que está allá afuera esperando ser encontrados. Y tú puedes ser el padre, tú puedes ser la mujer, o tú puedes ser el pastor que se enfoque en encontrar a esa persona. ¿Qué tal si oramos a Dios para que Él nos ayude y nos guíe a buscar y a encontrar esas personas? Padre, yo te quiero dar gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por la oportunidad, Señor, de hacernos ver cómo tú quieres que veamos a las personas. Señor, permítenos ver personas perdidas y ayúdanos, Señor, a que ellos puedan encontrarse contigo. Te damos gracias por habernos encontrado en tu presencia, Señor. Y ayúdanos a mantenernos siendo buscadores, ser plantadores de semilla, ser los que lleven las buenas nuevas de salvación a otros lugares. Ayúdanos, Señor. Te necesitamos y te damos gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, Dios le bendiga. Feliz fin de semana.